El juicio político a Diana Atamaín, presidenta del CNE, como su nombre lo indica, depende de la mayoría que alcancen a componer los intereses políticos en un año preelectoral. De esto poco se ha hablado y realmente se enjuicia el trasfondo de las reformas electorales. Henry Moreno, asambleísta independiente por Pastaza, ex Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, buenos días, gracias a la invitación. En el CNE de la mayoría de partido único del Estado candidato se pasó a la mayoría pluralista de Pachacuti, Alianza País y PSC, con la variante que el delegado del PSC es un experto electoral no militante, así como en la minoría Enrique Pita, experto electoral, ex Izquierda Democrática, es delegado de Creo, y Luis Verde Soto, también ex Izquierda Democrática, es delegado de organizaciones sociales. Planteado así el panorama, dado que la delegada de Alianza País representa tanto a morenismo como correísmo, la mayoría Alianza País, Social Cristianos y Pachacuti se impondrá en la asamblea. Doctor, yo creo que los asambleístas tenemos una responsabilidad en representación de los ciudadanos. La tarea fiscalizadora es sin duda alguna una de las tareas más importantes que tenemos los legisladores, y en ese aspecto creo que hay que ser bastante claro. Existen elementos de convicción suficientes que hacen determinar la responsabilidad política de Diana Atamaín al frente del Consejo Nacional Electoral. Ha tenido serias omisiones y yo creo que esto ha sido determinado inclusive en el tema de la justicia electoral, en el tema de la justicia ordinaria, y hoy nos toca a nosotros en el tema de la responsabilidad política. Personalmente creo yo que existen los elementos necesarios para llegar a una censura y destitución de esta funcionaria. Bueno, ya vamos a entrar a las acusaciones, pero como cuestión previa, dentro del todo cambia, pero nada cambia, el problema de fondo son realmente las atribuciones exageradas del presidente del CNE, que siempre causarán problemas, sea cual fuere la mayoría, no quién es el presidente realmente. Es importante el determinar que la función de los consejeros electorales, la función de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la principal función es la de ser garante del proceso democrático, de la voluntad popular. Y aquí hemos visto nosotros los serios incumplimientos que tiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, en Los Ríos, ahí creemos nosotros que se conculcó la voluntad popular y ha sido la justicia... Vamos uno por uno de las acusaciones. Entonces se comprueban los poderes extralimitados del presidente que reglamentó Correa. Por ejemplo, el apagón electrónico la noche de las elecciones, una constante en el Ecuador, Venezuela y Bolivia. ¿De qué se acusa a la presidenta? De que negó la auditoría al apagón para corregir el sistema. ¿Era su atribución hacerlo o era del Pleno? No, es su atribución, porque de acuerdo al reglamento, para llegar a este momento de la auditoría del sistema informático, pues se tiene que convocar a los sujetos políticos, a los partidos políticos, para hacer una comisión, lo que se llama una comisión de integración de aquellas organizaciones, y eso es parte del procedimiento. Eso es potestad, por ejemplo, de la presidenta del Consejo Electoral, y no se lo ha realizado así. Ese es uno de los cargos, lo que nosotros consideramos que fue también uno de los concomitantes para que existan los problemas en las elecciones seccionales en las recientes pasadas, y que ha sido también una, digámoslo así, una circunstancia repetitiva en los últimos procesos electorales. Dicho sea de paso, una atribución exagerada del presidente, de una sola persona. No, pero tiene que convocar, y eso está dentro de la reglamentación específica, y tiene que hacerlo quien está al frente del Consejo Nacional Electoral. Por eso sirve como prueba también para determinar el incumplimiento de funciones, que sin duda alguna es la causal principal que se busca determinar en un juicio político. Eso por una parte. Ahora también el hecho de que exista, decía yo, sentencias ya por parte del Consejo Nacional, del Contencioso Electoral. En el caso de Los Ríos, por ejemplo, en el caso de las elecciones de Los Ríos, ¿de qué se acusa a la presidenta? Que no obedeció al TSE, al Tribunal Contencioso Electoral, lo que favoreció al candidato del PSC y descartó el reconteo de votos, que es otra constante de la revolución bolivariana. Era también su atribución hacerlo, burlarse de la mayoría y de un fallo del Tribunal Contencioso Electoral.
Eso, burlarse del fallo del contencioso electoral, pero lo principal ahí es que la misma mayoría del Consejo Nacional Electoral, encabezada por la presidenta, primero destituye a los funcionarios por la forma, en Los Ríos, por la forma en que se llevó el procedimiento, pero luego ratifica, el mismo pleno del Consejo Nacional Electoral, ratifica la decisión tomada, digámoslo así, por estos funcionarios que tenían o realizaron estos actos ilegales. Entonces ahí viene lo incoherente y efectivamente con lo que tiene que ver a la resolución o a la sentencia del contencioso electoral, ahí se confirma que en materia política existiría un incumplimiento de funciones grosero, graso. Pero y eso creo lo yo hizo que ella esto como presidenta o lo hizo la mayoría del Consejo, del CNE. Bueno, es que hay que recordar quién preside el Consejo Nacional Electoral, es la presidenta y pone pues los temas para tratamiento del orden del día. Pero ahí está, eso está determinado plenamente en lo que tiene que ver aquella sentencia del contencioso electoral. Pero también existe otros concomitantes, como por ejemplo haber conculcado el derecho de otros actores como Yas Unidos a obtener una respuesta. Vamos a la tercera, sería el caso Loyo, hoy procesado penalmente. Ella lo nombró director de procesos electorales. Era su atribución, esos nombramientos deben ser hechos por el Pleno. ¿Conveniencia de quién fue ese nombramiento? La máxima autoridad administrativa y la autoridad nominadora es quien preside el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto era responsabilidad plena de la presidenta. Además, existían los registros de que se le puso en aviso acerca de los antecedentes que tenía este ciudadano. Hubieron denuncias de 2 consejeros y pues la presidenta no tomó una acción de prevención en ese sentido. Y luego la justicia ordinaria ha sido el día de hoy quien ya pues ha tenido una determinación, ha tenido una sentencia en el hecho de que este ciudadano ha sido sentenciado por delitos comunes como asociación ilícita, además de que existen también quejas en lo que tiene que ver al accionar de este funcionario en la provincia de Manabí, lo cual constituye también otra, digámoslo así, otra grave circunstancia que pues da responsabilidad en el tema político a la presidenta del Consejo Electoral. ¿Pero se debe enjuiciar a la mayoría o solamente a la presidenta? ¿Ella tomó las decisiones sola o con la mayoría? Bueno, yo digo una cosa, sí, aquí y para mi forma de ver en lo jurídico debió haberse colocado para el juicio político a quienes tomaron la decisión en su conjunto, es decir, a 3 consejeros que vinculan el día de hoy la mayoría. Sin embargo, hoy tenemos un proceso político en la cual existe una acusación, digámoslo así, puntual a la presidenta y debemos tratarlo como tal nosotros en la Asamblea Nacional. Cuarta acusación, el caso de certificar la legitimación de Yas Unidos para consulta popular, que fue resuelta por la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral. Ella no lo hizo. ¿Es su atribución exclusiva reparar a Yas Unidos o es del Pleno? Es parte de la decisión que tiene que tomar la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que su decisión es aquella que, pues, digamos así, encausa los temas de tratamiento en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Esto no ha sido determinado y no es que lo digamos solamente nosotros. Aquí, reitero, existe también ya una decisión, un pronunciamiento por parte del Contencioso Electoral en la cual indica que se vulneraron derechos de este colectivo y, pues, inclusive existen multas, existen sanciones establecidas por este organismo electoral en el hecho de que se ha establecido una omisión por parte de estos funcionarios, los que están al frente en la mayoría del Consejo Electoral. Entonces, eso también constituye, digo yo, un elemento de convicción, una prueba plena que habla de la responsabilidad política que tiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora, en caso de que no se imponga la mayoría PSC, correístas y morenistas y Pachacuti, y se destituya a la presidenta, ¿será confiable el CNE con nueva mayoría y atribuciones extralimitadas del presidente? ¿No es ese realmente el problema de fondo?
No, yo creo que aquí estamos frente a la acción legislativa, la tarea fiscalizadora. Yo creo que nosotros no podemos ser alcahuetes de las omisiones o del mal accionar de esta funcionaria. Este es nuestro deber como asambleístas, existiendo tanta prueba, existiendo tantos elementos de convicción, no llegar a la censura y destitución. Yo creo que eso sería una irresponsabilidad con nuestros electores. Todo lo que hemos señalado nosotros no es que lo digamos únicamente en el plano político. Reitero, existe decisiones, sentencias en el plano de la justicia ordinaria, en el plano de la justicia electoral. Ahora, yo creo que ir nuevamente a un proceso electoral tan importante como el que se avecina ya, el hecho de una elección presidencial, de asambleístas, con estos mismos funcionarios al frente del Consejo Nacional Electoral, yo creo que sería una grave irresponsabilidad de parte de la Asamblea Nacional dejar pasar aquello. Por eso nosotros creemos que sí es importante darle a la ciudadanía una nueva autoridad al frente del Consejo Nacional Electoral para esperar que esta vez sí se garantice el derecho de los ciudadanos, el derecho de los sujetos políticos. Pero también se va con una reforma electoral bendecida por el veto presidencial y por la mayoría de la Cámara, que se va con voto en plancha. El voto en plancha supuestamente, teóricamente fortalece a los partidos, pero todos sabemos que fortalece a los dueños de los partidos, porque se incurrió en lo mismo que se ha incurrido con la partidocracia y con Correa, el Estado candidato. Bueno, en lo que tiene que ver a la determinación, y esto nace del cambio del método, nosotros creemos que es importante haber cambiado de Homa Webster porque ya han existido pronunciamientos de inconstitucionalidad acerca de aquello, pero en el tema de la formación, en el tema de la votación, que ahora tiene que ser solamente en plancha y por lista, también creemos que existen aspectos positivos, es decir, fortalecer a las organizaciones políticas. En ese sentido, además de aquello, está el tema de que progresivamente hasta el año 2025 el 50% tiene que ser encabezado por mujeres, el 20% tiene que estar integrado por jóvenes. Yo creo que esto da una responsabilidad a que los movimientos políticos ya tomen acciones como la capacitación, acciones como la generación de nuevos cuadros. En esa parte nosotros creemos que sí hay cosas que tienen que trabajarse por parte de las organizaciones políticas y obviamente también corregir aquellos defectos para que no se vuelva a repetir las acciones, digámoslo así, objetables de la partidocracia, de los dueños de los partidos, y entrar más a un tema de organización político ciudadana que pues sea lo que encauce en realidad la esencia, o sea, la esencia de las organizaciones y los movimientos políticos. Henry Moreno, asambleísta independiente, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, doctor, la invitación.